una costumbre que si eras un invitado y entrabas a una casa, el anfitrión salía a recibirte y solía traer este perfume hermoso y te echaba solo un toquecito de perfume. Ustedes saben que en el desierto, en esa zona, los aromas quizás necesitaban perfume. A veces cuando viene gente a tu casa te da ganas de echar de echar aroma. Pero esta mujer se lo derramó por completo sobre Jesús. Versículo 4 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Aquí dice que se enojaron dentro de sí. ¿Saben una cosa? En el Evangelio de San Juan leemos que fue Judas Iscariote el que hizo la objeción. Y según Juan, Judas no lo dijo porque en verdad se interesaba por los pobres, sino porque él se quedaba con parte del dinero. No le gustaba que los demás se queden con parte de su dinero. Un denario era la paga de un día de un trabajador. Entonces, si valía 300 denarios, imagínense un vasito, un botecito de perfume. Si valía 300 denarios, estamos hablando del salario de un mes, de un año de un trabajador. Así que imagínense el valor de ese perfume. ¿Y por qué tan caro? Y porque no tenían productos como tienen ahora, artificiales, creados, químicos. Tenían que trabajar las flores, extraer los aromas. ¿Y cómo? Llevaba mucho tiempo. Judas dice, podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Pobre Judas. Solo pensaba en el dinero que podía haber hecho si la mujer se lo daba a él y lo vendía. Versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y Jesús aquí está recordando algo que Dios le dijo a Moisés que escribiese en Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Dice, porque no faltarán menesterosos, pobres, en el medio de la tierra. En otras palabras, siempre va a haber pobres. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Bueno, Jesús era consciente y sabía muy bien que le quedaba muy poco tiempo de vida. Y dice, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí Jesús predice que el evangelio va a ser predicado. Y es interesante que Jesús sabía que iba a morir. Y a pesar de eso, sabía que el evangelio iba a ser predicado por todo el mundo. Jesús tenía esa confianza y dijo, y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, con respecto a la pregunta de por qué se hizo ese desperdicio, bueno,
déjenme decirles algo. Nada que ha sido dado para Jesús o hecho para Jesús de ninguna manera es un desperdicio. El apóstol Pablo dice que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Todo lo que ustedes hagan para el Señor, sea lo que sea, Jesús dice, buena obra es. Versículo 10. Entonces, bueno, después que Jesús reprendió a Judas y le dijo que deje en paz a la mujer, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Con amiguitos así, ¿quién quiere enemigos? Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Dice que por dinero Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. Bien dijo Pablo, ¿no? El dinero o el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Qué verdad tan grande. Entregar al propio Dios. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Versículo 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comías, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Solo uno lo iba a entregar. Ahora, ¿se imaginan lo que habrá pasado por la mente de los demás? El versículo 19 dice que comenzaron a entristecerse y uno por uno le preguntaba, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? ¿Saben? No cabe en la mente de un ser humano que una persona que había sido elegida por Dios mismo, habiendo vivido junto por 3 años, viendo los milagros que Jesús hacía, habiendo escuchado las enseñanzas de Jesús, podía simplemente alejarse del Señor y no solo alejarse, entregarlo por unas monedas para que lo matasen. Eso parece algo imposible. Los discípulos no podían creerlo y estaban tristes. Pero ¿saben una cosa? Es algo que vemos hoy en día muy a menudo. Gente que acepta al Señor, caminan con el Señor, disfrutan de las bendiciones del Señor, trabajan para el Señor y de repente se alejan del Señor y comienzan a vivir una vida de pecado. No solo eso, algunos llegan hasta a negar la existencia de Dios. Es algo muy doloroso, pero sí ocurre. Años atrás nos compartía un exalumno de la escuela de ministerio, ahora pastor principal de una iglesia en Los Ángeles, que otro exalumno que se graduó junto con él, quien era uno de los mejores estudiantes, yo lo recuerdo muy bien, ahora se alejó del Señor. Y no solo eso, hasta niega la existencia de Dios. Bueno, primero creo que se había convertido al judaísmo, había renegado
a Jesús y después completamente a Dios. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, o se irá, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿No les parece algo trágico que el Señor le tenga que decir a alguien eso? Y eso puede ser para cualquiera que ha rechazado a Jesús. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora, eso es lo mismo que si dijera, si tú no tienes a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, mejor te sería nunca haber nacido. Sería mucho mejor no haber nacido que nacer y vivir sin Cristo Jesús. Y morir sin Cristo Jesús. Porque vivir sin Jesús es vivir sin esperanza. La gente que no tiene a Jesús, la gente que no tiene la fe en Cristo Jesús, de resurrección, de vida eterna, ¿qué esperanza tiene? La Biblia dice que el juicio de Dios se acerca y con fuego devorará a sus adversarios. Jesús dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esas son palabras muy fuertes, especialmente para ti si estás aquí y todavía no has aceptado a Cristo Jesús. No sigas negándolo. No, pero yo no lo niego. No lo aceptas, ya tomaste la decisión de negarlo. No estoy enojado, ¿eh? Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo, presten atención a aquellos que les gusta empinar el codo bastante. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. O sea que en el reino de Dios allá vamos a poder beber del buen vino. Amén. Yo digo amén. Jesús les está dando un entendimiento totalmente nuevo de su ceremonia de la Pascua. Al partir el pan les dice, este es mi cuerpo partido por ustedes. Y al tomar la copa dice, este es el nuevo pacto, es mi sangre derramada para perdón de pecados. Bueno, en San Lucas capítulo 22 dice que después les dijo, esto hagan en memoria de mí. Ustedes lo conocen bien porque lo leemos cuando compartimos la mesa del Señor. Y hagan esto en memoria de mí, como diciendo, ok, ya no es necesario que recuerden el cordero que fue sacrificado en Egipto y que con su sangre pintaron las puertas de sus casas. Ya no recuerden ese cordero que era comido para que tengan fuerza para su viaje, sino que ahora recuérdenme a mí. Recuerden mi cuerpo, mi sangre, que fue derramado en esa cruz, o que va a ser derramado en esa cruz, ¿no? Porque era a futuro. Versículo 26. Cuando hubieron cantado, esta parte me encanta, y me puse a buscar, ¿no? ¿Qué era lo que cantaban verdaderamente? ¿Qué cantan los judíos? Cuando hubieran cantado el himno, saliendo al monte de los olivos, Jesús cantando un himno con los discípulos. Bueno, ¿saben cuál es el himno tradicional que es cantado al final de la fiesta de la Pascua? Es el Salmo 119. Lo cantaban todo, de memoria.
¿Cuántos versículos te acuerdas del Salmo 119? Es muy significante, y ahora les voy a explicar por qué. Es muy significante porque el Salmo 119 tiene partes proféticas acerca del Mesías venidero. Aquí Jesús estaba cantando acerca de sí mismo. ¿Por qué les digo esto? Si buscan en su Biblia, mire, y nada más para que vean, busquen en su Biblia el Salmo 119, 123. O sea, 119, versículo 123. Hay 4 versículos allí en el Salmo 119 que encuentran la palabra salvación. 119, 123. Vamos, que alguien llegue. Léelo, por favor. Dale. 123, ¿verdad? Sí. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Mi salvación, ¿no? Mis ojos desfallecieron por mi salvación. El 155 también habla de la salvación. El versículo 155. El versículo 66 también habla de la salvación. El 174 también habla de lo mismo. ¿Y saben cuál es la palabra hebrea usada allí para salvación? Es la palabra Yeshua. Hello. ¿Cuántos saben lo que es Yeshua? Es interesante que el significado de la palabra Yeshua es Dios Salvador, Dios Salvación. Y lo más interesante de todo esto es que esa es la misma palabra Yeshua en hebreo o en español o en inglés para Jesús. Yeshua en el griego es Jesús, en el español es Jesús. Y es una palabra que se compone de 2 palabras diferentes. Ya, de Yahweh, Dios, Shua, Salvador. Quiere decir que por cientos de años, cada vez que los judíos cantaban ese himno, ese Salmo 119, quizás el versículo 174 que dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia, pero cada vez que ellos decían salvación se referían a Jesús, a su Dios Salvador. Deseaban la llegada de su Yeshua. Jesús estaba cantando allí. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¡Qué hermoso! Jesús estaba cantando lo que cantaban los judíos, esperando la llegada de Jesús, de Dios salvación, Salvador. Versículo 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedrito. Bueno, esta era la profecía del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Jesús está haciendo referencia a esta profecía, pero Pedro pensó que él sabía mucho mejor que la profecía. Pero discute con la palabra de Dios. Les voy a aconsejar algo. Nunca discutan con la palabra de Dios porque pueden estar completamente seguros que en el momento que te encuentres discutiendo con la palabra de Dios, estás equivocado. ¿Amén? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aquí Pedro comete el error de discutir con el Señor y su palabra. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no.
gran yo. Yo. Esa siempre es una posición muy peligrosa donde estar. Pero yo les voy a decir por qué. Pedro no había tomado la clase de autoconfrontación. ¿Cuántos tomaron la clase de autoconfrontación? Muchos. Bueno, o han leído el libro de autoconfrontación. Habla mucho del yo. Pedro estaba muy seguro de sí mismo. Dice, aunque todos se ofendan y se escandalicen, yo no lo haré. Ellos lo van a hacer, pero yo no, Señor. Versículo 13, y le dijo Jesús, de cierto te digo, bocón, no, aquí no lo dice porque... no. De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Ven que el día ya había comenzado con la puesta del sol? Versículo 31. Mas él, dice Pedro, ¿no?, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Pedro discutiendo con la palabra del Señor. Ahora, les voy a ser honesto. Yo creo que Pedro era absolutamente sincero en lo que decía. Yo creo que Pedro amaba al Señor indiscutiblemente. No tengo ninguna duda con respecto al amor de Pedro por Jesús. Y no creo que el fracaso de Pedro fue el fracaso de fe o de falta de amor. Yo creo que su fracaso fue ese fracaso de nuestra debilidad en la carne. Cuando pensamos de nosotros mismos más de lo que debemos. Cuando empezamos a jactarnos de nosotros mismos. O cuando hacemos esas promesas apresuradas para el Señor. Pero el Señor nos conoce mejor. ¿Cuántas veces cuando estamos orando y a veces hasta de rodillas decimos, Señor, por favor, haz esto por mí, te prometo, Señor, que voy a orar todos los días 1 hora por día? Yeah, right. Ahora, somos muy sinceros cuando proclamamos esas cosas. Lo decimos con toda seguridad, pero estoy seguro que Dios nos escucha y dice, por favor, chiquito. Él nos conoce muy bien. Y las promesas que les hacemos al Señor, créanme, son innecesarias. Es más, Dios no necesita nuestras promesas. Yo no tengo que prometerle nada para recibir algo de Él. Que se te quede bien claro eso. Si Dios me va a dar algo, me lo va a dar sobre la base de su gracia. Nunca lo va a hacer bajo la base de mis méritos, de mis buenas obras, porque yo soy el pastor Sergio, piadoso. Muchas veces me encuentro en la situación de que estoy tratando de hacer que Dios me dé algo. Y la mayoría de las veces la razón no es sobre lo que soy, sino sobre lo que voy a hacer. Como diciendo, esto es lo que voy a hacer por ti, Dios. Voy a ir a Guatemala 1 semana y voy a dejar mi familia aquí porque voy a ir a enseñar en la escuela ya. Entonces, Señor, me tienes que cuidar físicamente, por favor, proteger que no me enferme, porque voy a hacer un sacrificio. Bajo esa promesa estoy tratando de que Dios me bendiga en una situación como de recompensa. Pero Dios no me da en base a mis méritos, ni en base a lo que yo me merezco, ni por mi bondad o por mis esfuerzos, y seguramente no me da bajo la base de mis falsas promesas, sino que Dios me da
estrictamente bajo la base de su gracia. Entonces, no tengo que hacer promesas descabelladas a Dios, por supuesto, para recibir de Él. No le tengo que prometer que voy a ser mejor, ni tengo que prometer nada. Lo único que tengo que hacer es creer que Él me ama y que lo va a hacer por mí porque soy su hijo. Porque me ama. Y porque soy argentino también. No se cree. No, híjole, ya iba también, ya la arruinó. Bueno, la arruiné. Las bendiciones de Dios son derramadas sobre los hijos que confían en su Padre porque saben que Él los ama. De manera que Pedro está haciendo estas presunciones, y es interesante porque Marcos dice que todos los presentes decían lo mismo de Pedro, pero también dice que él lo hacía con mayor insistencia, como que lo hacía con la voz más alta que los demás. Me lo imagino a Pedro. Y les digo algo, como pastores o maestros, a veces creemos que de alguna manera, cuando hablamos más vehementemente o más fogosamente, parece que nuestras verdades suenan más ciertas. Pero en realidad he descubierto que cuando tienes que alzar la voz, cuando compartes, con frecuencia es porque tus puntos de los cuales estás hablando son débiles. En uno de los evangelios el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, como diciendo, no le eches tanta crema a tus tacos. Aquí vemos a Pedro hablar, Señor, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pobrecito. Claro, él en ese momento lo decía verdaderamente de corazón. Pero otra cosa que les voy a decir, que tenemos que recordar, porque muchas veces hablamos de Pedro, de hablar así, de hablar así. En ese momento, cuando Pedro estaba caminando con el Señor, antes de que el Señor muera, Pedro no tenía todavía el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo estaba caminando con él. Ellos recibieron el Espíritu Santo después que Jesús resucitó. En San Juan 20, antes de ascender al cielo, Jesús dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora, claro, después que recibieron el Espíritu Santo fueron personas completamente diferentes. Pedro fue otro Pedro. Pedro se paró el día de Pentecostés, empezó a hablar y la gente se arrepentía. Pero hay algo aquí también. Si tú has aceptado a Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo también. Entonces, ¿por qué a veces dudamos tanto? ¿Por qué contradecimos al Señor? ¿Por qué si la palabra de Dios te dice no hagas esto, vas y lo haces, desafiando al Señor? Tenemos que tener mucho cuidado, porque Pedro tenía una excusa. Había caminado con el Señor, como tú caminaste años con tu mamita o tu abuelita que tenían el Espíritu Santo y te decían, hijo, hija, por favor, deja de fumar esa cosa que te pone loco, deja de tomar eso que te pone más